Bueno, pues nosotros somos el equipo número 9 del grupo cuarto M. El equipo está integrado por las siguientes personas: Héctor Manuel García Hernández, Diego Armando Vara Salgado, Valdemar Sánchez Vidal y su servidor Tito Alberto Cortés Balbuena. Esta es la práctica número 1, que consta del circuito OR y el circuito AND. Hola a todos, bueno, en este tutorial les mostraré cómo resolví mi práctica número 1, que requiere de construir o realizar un circuito AND y un circuito OR en el programa Logix Pro, que es un simulador para programación de PLCs. Bueno, para realizar nuestro circuito AND, que es el primero, tenemos que entender cómo funciona. Funciona de la siguiente manera: un circuito NAND cuenta con dos o más entradas, ¿ok? Para hacer el circuito tenemos que respetar dichas especificaciones que nos dan para realizarlo. Entonces, las especificaciones son las siguientes. Dice que tenemos que utilizar tres interruptores tres interruptores para encender una lámpara incandescente. Entonces, esto quiere decir que solamente la lámpara incandescente encenderá si los tres interruptores están accionados. De no ser así, es decir, que si solamente se accionan dos o un interruptor, la lámpara no encenderá. Entonces, para hacer esto, tenemos que tener conocimientos previos, pero para ello, para hacerlo más simple, pues este circuito más que nada se basa en una conexión serie. ¿Por qué conexión serie? Porque nosotros tenemos, en una conexión serie tenemos lo que es una línea, y nos pide que en una sola línea podemos instalar lo que son los tres interruptores. Entonces, si nosotros instalamos estos tres interruptores en la misma línea, podemos controlar el paso de la energía hacia la bobina o hacia nuestra lámpara incandescente. Entonces, para hacer esto tenemos que tener pues nuestro programa Logix Pro, y nos vamos a la barra de tareas, y seleccionamos el icono donde dice simulador, y nos va a aparecer esto, nuestra tabla con la cual vamos a poder trabajar. En este caso estos son los interruptores que vamos a utilizar. Esta barra es la barra de códigos de entrada, con la cual vamos a poder controlar los contactos que vamos a colocar posteriormente. Esta segunda barra es la barra de salida. Estos códigos también son muy importantes, ya que se instalarán en nuestras salidas para que así pueda funcionar. Entonces, como ya les había explicado, tenemos que formar un circuito serie, y es muy simple. Para ello vamos a utilizar, o para ello yo utilicé tres contactos normalmente abiertos. Y bueno, abiertos porque cuando yo los energice o cierre el circuito con cada uno de los tres interruptores que me pide, mi contacto normalmente abierto se convertirá en normalmente cerrado, y así podrá permitir mi paso de energía y así poder encender mi lámpara. Entonces, necesito tres. Ya colocado los tres, para que yo pueda manipular el funcionamiento de cada uno de mis contactores, debo instalarle o debo colocarle el código de entrada
que ya les había mencionado. Entonces, si yo quiero controlar con este interruptor mi primer contacto, lo que tengo que hacer es arrastrar el código que me da el primer interruptor y pegarlo en el primer contacto. ¿Ok? De igual forma, con el segundo interruptor y también con el último interruptor. ¿Ok? Entonces, como yo ya tengo estos tres códigos, yo ya voy a poder controlar mis actuadores o mis actuadores. Entonces, teniendo ya mis entradas, lo único que me falta es mi salida. En este caso, mi salida la voy a utilizar. Mi salida será en forma de una bobina, ¿ok? Entonces, como ya les había dicho, tengo códigos de entrada, pero también tengo códigos de salida. Entonces, para que mi bobina funcione o encienda, necesito asignarle un código de salida para que funcione. De no ser así, no encenderá. Entonces, yo aquí pues creo que ya estoy bien, ¿no? Entonces, para asegurarme de que en verdad funciona, me voy y aquí a este link, aquí a este icono, y lo descargo. Ok, entonces lo pongo a correr y bueno, según lo que me decía la práctica, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice que cuando yo accione los tres interruptores, mi lámpara, que en este caso es una bobina, tiene que prender. Si mi circuito está bien hecho, tengo un foco, un foquito que me indicará que en verdad está funcionando, que sí está bien hecho. Entonces procedemos a ver si está bien realizado el circuito. Entonces accionamos el primero, como ya les había dicho. Como tengo un contacto normalmente abierto, al momento de cerrar, de accionar el interruptor, se energiza y se convierte en contacto normalmente cerrado. Entonces, de aquí a aquí ya está pasando lo que es la energía. De igual forma, accionamos el segundo interruptor y mi segundo contacto normalmente abierto se convierte de igual forma en normalmente cerrado y ya tengo energía de aquí a aquí. Entonces, me faltaría accionar solamente el último contacto. Acciono el último interruptor, se convierte en mi último contacto de normalmente abierto a normalmente cerrado y la energía fluye en esta línea. Como ya les había dicho, si mi circuito está bien elaborado, mi bobina va a encender y esto me repercute en mi foquito. Si mi foquito enciende, esto quiere decir que mi circuito está bien elaborado. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí este es la elaboración del circuito NAND y espero les sirva. ¿Ok? Bueno, y ahora para realizar el circuito OR es la misma práctica, pero es la elaboración de dos diferentes circuitos. El circuito OR, ¿qué es lo que, cómo es su funcionamiento? Bueno, un circuito OR cuenta igual con dos o más entradas, solamente que opera de diferente forma. Opera de tal forma que su salida es alta si una o dos de sus entradas o dos o más de sus entradas son altas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a obtener una salida si oprimo uno o dos o tres o más de los interruptores que yo tenga. Entonces, pues para hacer este circuito y lo veamos de una manera muy fácil y muy sencilla, pues sería un circuito en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque si yo tengo una misma línea y tengo una salida, entonces
necesito hacer varias derivaciones para crear una figura en escalera y en cada una de ellas colocar pues mis contactos para que la entrada no repercuta en cada uno de ellos. Es decir, que si yo quiero que mi energía pase derecho, necesito accionar el segundo. O si mi energía quiere pasar por el segundo contacto, solamente va a recorrer el interruptor, pero va a llegar a la misma salida. Entonces, para esto, lo que yo hice fue, como ya les había mencionado, elaborar un circuito en paralelo, que es muy sencillo. Le damos clic a este icono, el cual nos va a hacer la derivación que ya les había mencionado. Para ello yo utilicé dos veces el mismo icono. Entonces ya tenemos tres derivaciones, mi primera, mi segunda y mi tercera. En cada una de ellas voy a colocar lo que es un interruptor normalmente abierto, para que cuando yo active el contacto se vuelva normalmente cerrado. Entonces colocamos 3 y de igual forma colocamos una salida. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, la especificación o la demanda que nos dice, que nos da la práctica para este circuito, es la siguiente. Dice que activando uno o dos de los interruptores, la lámpara encenderá. Esto quiere decir que nosotros vamos a poder manipular o hacer varias combinaciones de encendido. Por si yo puedo presionar estos dos y la lámpara va a encender, o este y este, así una combinación diferente. Este circuito es diferente al anterior, ya que solamente hasta con un interruptor la lámpara me va a poder encender. No como el caso anterior, que necesito a fuerzas oprimir los 3 interruptores y no, la lámpara no me encendería. Bueno, entonces, siguiendo con esto, de igual forma necesitamos asignarle a cada uno de los contactos su código de entrada y un código de salida. Ok, bueno, entonces para poder hacerlo funcionar nos vamos igual al icono, lo descargamos y lo corremos. Entonces, cuando yo presione uno o dos de los interruptores, mi lámpara me tiene que encender. Entonces veamos si está bien realizado el circuito. Entonces, yo pulsé el tercer interruptor, mi poquito indicador se encendió, eso quiere decir que está bien. Mi contacto normalmente abierto se convierte normalmente cerrado, me permite el paso de energía y me enciende mi bobina. Entonces, lo mismo pasa cuando yo acciono mi primer interruptor, se energiza mi primer contacto, se convierte normalmente cerrado, me permite el paso de la energía y la mantiene encendida. Si yo lo apago o hago diferentes combinaciones, mi bobina sigue encendida. Okay. Entonces, pues esto sería lo que es un circuito OR. Espero y les haya servido. Y así fue como yo realicé mi práctica número 1 de construir un circuito OR y un circuito NAND. Bueno, pues creo que eso es todo y nos vemos.